Día 4. Biografía de Mateo Talbot, de bolo a santo. Capítulo 4. Trabajador, modelo y sindicalista. Como Mateo Talbot era un obrero no calificado, resultaba ser un trabajador de ocasión y así conoció algunos periodos de desocupación y pasó luego por diversas ocupaciones durante su larga vida laboral de 57 años de trabajo. Eran miles en Dublín los que, como él, recibían contentos cualquier propuesta de trabajo y aceptaban las condiciones que fuesen, casi siempre tan explotadoras que parecen hoy inimaginables. Era la vida obrera de entonces. El que no estaba enganchado quedaba al paro, literalmente en medio de la calle, sin que nadie se ocupara de él. Era el crudo libertinaje del laissez-faire, dejadnos hacer, de los fuertes sobre los débiles. No era la struggle for life, la lucha por la vida, sino la carrera desalmada hacia la ganancia más grande posible, a expensas del aguante máximo del trabajador. Gracias a Dios y al sentido común de quienes quieren gozar de sentido común, la situación se fue volviendo poco a poco tolerable y luego justa en la mayoría de los países cultos. Algún propagandista de intenciones no muy claras soltó una vez que Mateo Talbot puede haber sido un devoto cristiano, pero que nunca tomó partido por los trabajadores, no los apoyó nunca. Esto es un infundio completamente gratuito. No se puede ser un buen cristiano y quedar indiferente ante las penas del prójimo y la injusticia social. Hay quienes apoyan, como humanos o como hermanos, a los obreros y quienes se apoyan sobre los obreros para montar su oficina de burócratas aburguesados y luego encaramarse sobre sus hombros hasta las alturas. Mateo Talbot fue toda su vida un obrero. Estuvo sindicalizado, recurrió a la huelga y fue fiel a sus gremios. Conoció y sufrió la injusticia de los salarios de mera subsistencia individual, incapaces de hacer frente a las necesidades de un casado, mucho menos si estaba cargado, mejor dicho, bendecido con hijos. Como quiso permanecer soltero y vivía una vida de estricto pobre, podía acudir en ayuda de quienes no podían salir a flote con su familia. En esos amargos días, tanto las mentes de los patronos como las de los obreros estaban en triste ceguera. Los dos bandos necesitan a alguien que les hiciese caer las escamas de sus ojos, y Dios se lo proveyó en Mateo Talbot, que con sus prolongadas vigilias en las iglesias de Dublín desagraviaba a Dios por los pecados de injusticia y de odio y abogaba con vehemencia ante el Padre de las misericordias, el cual da sobrado y diario alimento a todos sus hijos. Como verdadero cristiano, Mateo Talbot comprendía y sentía las injusticias de que eran objeto sus hermanos, pero disentía en conciencia del uso de las armas que enfrentan a muerte a hijos de Dios. Y el caso se había dado en algunas de las primeras huelgas, lo que ocasionó el retiro del apoyo de muchos simpatizantes. La fuerza no violenta es una fuerza pura que penetra en la conciencia de los adversarios y, a la larga, consigue el triunfo. Ello exige fe en la verdad, en la justicia y en el amor, y eso no se da sin la fe en Dios. Para hacerse con el diamante de la verdad, Mateo Talbot meditaba el Evangelio, leía vidas de santos sacrificados por sus prójimos y se instruía cuidadosamente de la doctrina social de la Iglesia con todas sus implicaciones en la vida de la nueva era industrial.
ganancias empresariales exorbitantes, horario y condiciones físicas y morales de trabajo, sueldos de hambre, recurso a y derecho de huelga, derecho de sindicalizarse, etc. Adquirió y consultó muchos libros católicos sobre estas materias, y como muchos compañeros eran orientados por líderes socialistas, se hizo con libros de consulta y crítica imparcial del socialismo. En su biblioteca personal se hallaban Valor Social del Evangelio, costo $2.50, Examen del Socialismo, La Iglesia y el Socialismo, los dos de Hilaire Belloc, Conferencias sobre el Socialismo por el padre Robert Kane, sacerdote jesuita, La Iglesia y los Trabajadores, La Iglesia y los Sindicatos, Trade Unions, por Lambert McKenna, sacerdote jesuita, y la columna vertebral de todas estas lecturas, la encíclica Rerum Novarum, sobre la condición de las clases trabajadoras de León XIII, 1891. En 1900 entraron en huelga 500 estibadores del puerto de Dublín. Mateo Talbot está en una de las listas de huelguistas. La disputa se alargó por casi todo el verano, y solo cuando los periódicos revelaron que las autoridades del puerto habían decidido traer estibadores de Inglaterra, los trabajadores irlandeses, desmoralizados y derrotados, retiraron su demanda. Aumento de 6 peniques diarios sobre su jornal de 4 a 6 peniques, 8 a 12,5 centavos de dólar. Y regresaron por tandas de 5 o 6 a su trabajo para no matar de hambre a sus hijos. Matt Talbot no regresó a los muelles cuando la huelga se dio. Su gesto en esa coyuntura, 13 años antes de líder Jim Larkin y de la gran huelga de 1913, merece destacarse. Un día, una señora muy devota y muy conservadora, que ya sospechaba que Mateo Talbot apoyaba a los huelguistas, le descubrió un catecismo socialista en su bolsillo. Al punto lo reprendió indignada por ser un socialista ateo y traidor. Mateo se calentó también y replicó con vehemencia que no era ningún traidor a Jesucristo ni a su iglesia, sino que ella debía informarse mejor de lo que era el verdadero cristianismo. La dama de Marras recapacitó en segunda y reconoció que Matt era fiel a la iglesia y a los legítimos derechos de sus compañeros. Estos le consultaban a menudo sobre lo que era moral y justo en buena doctrina cristiana. Como pasaba las mismas penalidades que todos, y era serio e instruido, y hombre de iglesia, confiaban en él. Si no tenían la respuesta inmediata, sabían que se la traería bien clara otro día. Era como su teólogo sindicalista. Otro día se suscitó una discusión entre los trabajadores del aserradero Martins sobre un punto de ética laboral. Alguien fue a llamar a Matt y le expuso la cuestión. «Ignoro la respuesta correcta a esto», contestó Matt, «pero sé dónde conseguirla. Tengo que escribir a América para conseguir el libro que trata de estas cuestiones». Y se alejó, dejándolos con la boca abierta y mirándose unos a otros. Matt escribió al padre J. Kennedy de Nueva York para pedirle un ejemplar del libro Industria Democrática del padre Joseph Huslein, jesuita. Meses después, durante el receso del lunch, Matt se acercó al grupo consabido y les leyó
la clara respuesta que estaba pendiente, retirándose en el acto. La consecución del libro le había costado una semana de salario. ¿Qué te parece, amigo lector? Leía Matt para pasar el rato o para servir al prójimo y a sí mismo. La gran huelga de 1913 lo encontró trabajando en el aserradero de T&C Martins. Todos los trabajadores se declararon en huelga y Matt con ellos. Un poco antes, un compañero le dijo que tenía dudas sobre si debía unirse a la huelga o permanecer en el trabajo. Matt le contestó que había consultado a un jesuita que le aconsejó que leyese cierto libro. En el primer capítulo había hallado la solución. Nadie tiene derecho de someter por hambre a un trabajador. El mismo Matt declaró muchas veces que los trabajadores tenían muchos motivos de queja. Muchos testigos han testimoniado esto bajo juramento durante la causa de heroicidad de sus virtudes. Otros dos declararon que el comité de huelga no le pidió a Matt que tomase parte en los piquetes huelguísticos de la vigilancia ni en las demostraciones públicas. Sabían que era un hombre de oración, que se gana más con un cuarto de hora de rodillas que dirigiendo batallas, que Matt estaba de su lado y que, por otra parte, ya se acercaba a los 60 años. Lo respetaban como un hombre de Dios y lo tenían como su buen consejero. Entre los que tomaron parte muy activa en la huelga estaba su hermano José Talbot. Al terminar aquella, muchos de los más preeminentes participantes fueron despedidos de su empleo. José fue uno de ellos. Matt aprovechaba esos meses de huelga para practicar más asiduamente sus oraciones y a la unión con Dios. Como un vecino con buen empleo lo viese en apuros, le ofreció varias veces un préstamo amistoso que Matt aceptó a la postre con displicencia, pero transfería rápidamente esas ayudas a otros compañeros cuyos hijos pasaban hambre. Prestaba también de sus propios ahorros. Nunca se dirigió a cobrar su cuota de huelguista, pero sus amigos dicen que la aceptaba cuando ellos mismos se la traían. Como era un hombre de palabras claras y bien cortadas, varias veces hizo notar a sus pagadores que era insuficiente la paga dada a los casados. Esto le costó la pérdida de un aumento general de salarios, que se otorgó algún tiempo después a todos los que trabajaban con él. Comida, salario. Matt comía poco, pero el menú de los 87,000 inquilinos del Dublín de entonces era poco más o menos el mismo. La pobreza era general y, hacia el año 1900, la ciudad ostentaba la más alta tasa de mortalidad de las Islas Británicas y la quinta del mundo. Todavía en 1913 el salario medio de esos inquilinos rondaba los 18 chelines, $4.50 semanales. Las tres comidas eran típicamente así: desayuno, té con pan, a veces con mantequilla o pringue o margarina. Hora del té, merienda, lo mismo. Cena, que era la comida principal, papas, coles, cebolla y a veces tocino o pescado, arenque de ordinario. En relación con sus compañeros, Matt ganaba bien en 1913. Como siempre estaba dispuesto para los trabajos más duros o penosos, por espíritu de penitencia y unión con Jesús, su paga semanal 1 libra,
$5. Subía bien por encima del promedio, pero él había reducido su tren de vida a lo estrictamente indispensable y por debajo de la de sus compañeros. Retenía la mitad del salario para hacer frente a sus gastos de alimentación, alquiler y gas, y todo lo demás se iba en obras de caridad, sin saber su mano izquierda lo que hacía su derecha, como nos enseña a todos el Maestro. Mateo capítulo 6, versículo 3. Buen trabajador. Alguien podría imaginarse que, con una vida tan ascética, nuestro Matt debía exhibir ante sus compañeros de faena un rostro demacrado y un porte incapaz de un trabajo duro y sostenido, algo así como la caricatura de un venerable y falso bendito San José. No, lo contrario era lo cierto. Su compañero Daniel Manning testimonia que era un trabajador concienzudo, que no perdía un minuto del horario, siempre fuerte como un caballito. No podía emprender nada con flojera, y, sin embargo, Matt era de estatura menos que mediana. El capataz tenía la costumbre de ponerlo siempre a la cabeza de la cuadrilla para señalar el ritmo a los demás. No perdía nunca el tiempo, pero tampoco era atropellado. A veces, cuando descargaban un barco o un pesado carruaje y alguien, precisado, trataba de apurarlo, Matt, algo molesto, soltaba la vieja expresión popular: «Ah, váyase al peluquero, que le corte el pelo». A pesar de que cada mañana asistía a misa de 5 a.m., nunca llegó tarde al trabajo, que principiaba a las 6 a.m. Por eso fue admitido frecuentemente en plan temporal en el aserradero T.C. Martins, hasta que, al cabo de unos años, entró en la planilla fija. Su tarea consistía en trasladar tablones desde los rimeros de tablas hasta el lugar donde eran creosotados, y los echaba luego en la tina de brea caliente. Un compañero testimonió más tarde que ese era un trabajo muy pesado y más para él, pues nunca vi un trabajador de hombros tan caídos como Matt, y él era más bien pequeño. Yo me preguntaba cómo podía cargar semejantes tablones sobre sus hombros. Más tarde lo cambiaron a la propia sección de aserradero, a remover y ordenar tablones. Estuvo contento con el cambio, porque ya no tenía que mancharse con la brea, pues Matt era un hombre muy limpio. Pasaba largo rato limpiándose las manos y quitando de sus vestidos las manchas de brea antes de salir para la iglesia. Siempre estaba pobremente vestido, con prendas demasiado grandes para él, pero siempre lucía limpio, porque la limpieza le era tan connatural como un caballero de alcurnia. Para Matt nada era duro. Él trabajaba todo el día en espíritu, al lado de Jesús, bajo la mirada del Padre, que trabaja siempre, y así trabaja el Hijo. Juan capítulo 5, versículo 17. Buen compañero. Matt se mostraba amable y alegre con los otros trabajadores, aunque era más silencioso y más recogido que ellos. Pero gustaba a todos y todos lo respetaban. Paddy Laird, otro trabajador, declaraba muchos años después: Matt sonreía a cada momento por cualquier cosa, excepto por un chiste obsceno. Durante muchos años, los compañeros del aserradero T.C. Martins entendieron muy poco de la vida íntima de Matt, pero para todos fue bien patente su generosa
caridad. Matt era su banquero seguro, pues se sentía feliz cuando podía ayudar a alguien en dificultades económicas. Un hijo que tenía que hacer la primera comunión o la confirmación, necesidad de comprarle un par de botas a otro hijo de salud delicada, etc. Matt sabía porque lo vivía, que todos los obreros estaban mal pagados y que los que tenían familias estaban mucho peor que él, sobre todo cuando se hallaban sin trabajo y durante las huelgas, frecuentes en aquellos años de reclamación de los derechos humanos de todo hombre. Durante la huelga general de 1913, quiso compartir su escueta paga de huelguista con otros obreros cargados de hijos. Ya hemos visto esto, que después de apartar la mitad de su salario, daba todo lo demás a obras de caridad y a las misiones.